Hola, se acerca el 9 de julio. Yo sé, el feriado. Sí, pero no lo recordamos por ser feriado. Ya sé, algo con San Martín y con Tucumán. Bueno, no exactamente. Si bien San Martín influyó en la revolución independentista y brindó todo su apoyo hacia el Congreso de 1816 en Tucumán, así que bien dijiste Tucumán, San Martín se encontraba en la región de Cuyo planeando el cruce de los Andes. Entonces estaba mal, pero no tan mal. No te preocupes, he escuchado también por ahí alguien que una vez dijo que el 9 de julio celebrábamos la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo en julio. Pero atentos, porque todo lo que estamos mencionando está relacionado, no está equivocado. El 9 de julio celebramos la independencia argentina, que en ese momento tampoco se llamaba Argentina, ni era una república. Celebramos la independencia del reinado de España. Unos años antes, Fernando VII había recuperado el trono e insistía con retomar sus colonias para su dominio. En 1810, la Revolución de Mayo sienta las bases para la independencia de 1816 y San Martín tuvo una gran influencia en las batallas por la independencia. Así que todo lo que estamos mencionando está relacionado, solo hay que ordenarlo. Cuando trabajamos la Revolución de Mayo en 1810, vimos todo el proceso cultural, político, económico y social que refería a la época y empezamos a comprender esas necesidades de declarar una nueva forma de gobierno que se establezca con un gobierno patrio. Recuerdan, precisamente yo les dije que la Revolución de Mayo de 1810 no era la culminación de nada, sino que al contrario, era donde comenzaba todo el proceso de la independencia. Uno está acostumbrado a ver la Revolución de Mayo como un hecho aislado, algo que sucedió y ya está. No, la Revolución de Mayo inicia un nuevo proceso, en este caso el proceso de la independencia, que tiene su epicentro el 9 de julio de 1816 en Tucumán. ¿Y por qué se declara la independencia en 1816 si el proceso de revolución inició en 1810? ¿Por qué 6 años después? Como ya les dije anteriormente, es un proceso, ¿sí? No es un hecho aislado, por lo tanto lleva tiempo. Hubo muchas batallas en el medio, muchos procesos culturales, políticos y sociales que hubo que atravesar para que se terminara culminando en la Declaración de la Independencia de 1816. Incluso dentro de las provincias del Virreinato del Río de la Plata no lograban ponerse de acuerdo. La independencia de Tucumán del 16 no fue la primera declaración de la independencia que se efectuó en el Río de la Plata. Un año antes, las provincias del litoral, comandadas por José Gervasio Artigas, ya habían declarado su propia independencia. Esta se conoce como la independencia de la Liga de los Pueblos Libres, donde declaran que cada provincia tiene un dominio autónomo, pero todas están comandadas por Artigas. Artigas lo que proponía en ese momento era una federalización, lo que luego vamos a conocer como los federales. No todas las provincias estaban de acuerdo, ni todos los diputados pretendían una idea federal. Precisamente por esto luego nosotros conocemos el proceso de unitarios y federales. Entonces, había diputados que estaban a favor de la federalización, que fueron las provincias del litoral que se unieron a Gervasio Artigas, y había otras provincias que decidieron no firmar esa declaración de la independencia y concentrarse en Tucumán en 1816. Entonces no se podían reunir en Buenos Aires porque estaban rodeados de federales. Se tenían que reunir en Tucumán. Algo similar. Tucumán concentraba la mayor cantidad de diputados dispuestos a declarar la independencia ante la urgencia de la aparición de Fernando VII para recuperar sus colonias. Ahora, yo sé que la casa de Tucumán fue alquilada, que se la alquilaron a una señora muy adinerada y viuda de la ciudad de Tucumán. Pero si tenían cabildo, ¿por qué no se reunieron en el cabildo? Es muy buena la pregunta. Tucumán era una de las grandes ciudades que poseía cabildo. Lo que sucede es que ante la emergencia de declarar la independencia y el lugar en el cual se debía alojar a tantos diputados que iban a convocarse para 1816, el 9 de julio, precisamente el cabildo que tenía la ciudad de Tucumán se encontraba en refacciones. Además, también te doy así como un dato de color. La casa de Tucumán, como nosotros la conocimos en las primeras pinturas, no era así exactamente, era diferente. Adelante tenía varios comercios, en lo que nosotros conocemos como la vista de entrada, en sus ventanas, tenía comercios que eran alquilados precisamente a los comerciantes de la época.
Precisamente si hoy volveríamos en el tiempo a 1816 y nos paramos en la puerta de la casa, lo veríamos algo así como un maxi kiosco en la puerta de la casa. Razón por la cual, cuando se juntaron para la declaración del Acta de la Independencia, no se hizo en esas ventanas como todo el mundo piensa, sino que había que atravesar un patio grande y se ubicaba en la parte posterior de la casa. La Declaración de la Independencia de Tucumán de 1816 no es todo color de rosas, ni tampoco todo celeste y blanco. No le llevó un solo día, no fue únicamente el 9 de julio, fue un proceso. Fueron varios días de discusiones para tratar de ponerse de acuerdo. Todos acordaban con que debíamos ser libres e independientes de la nación española, pero no lograban ponerse de acuerdo con la modalidad de gobierno que establecería la nueva nación. Las dos actas más importantes del siglo, exceptuando la Constitución de 1853 y ese acta que se firmó el 25 de mayo de 1810, sufrieron algunos percances. Tanto el acta que se firmó en 1815 por la Liga de los Pueblos Libres y el acta que finaliza con la independencia del Río de la Plata en 1816 han desaparecido. Y entonces, si no hay pruebas físicas, ¿cómo sabemos que esto sucedió en realidad? De la Declaración de la Independencia de la Liga de los Pueblos Libres no hay un acta física escrita en papel. Es buena tu pregunta, pero recordemos que también utilizamos como fuentes primarias para poder estudiar lo que sucedió en la historia las cartas y los documentos de la época. Hay muchas cartas de ese momento que certifican que se juntaron en Entre Ríos a firmar una independencia. No está el papel de ese momento en sí, pero sí las cartas pueden comprobar qué fue lo que había sucedido en ese momento y qué fue lo que se firmó. Y para la Declaración de la Independencia en 1816 elegí una narrativa de un texto de Daniel Balmaceda que te lo va a contar un poquito mejor que yo. El acta de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, junto con la Constitución de 1853, es el documento más importante de la vida institucional del país. Pero ese papel tan valioso desapareció. Lo robaron. Cuando los diputados en Tucumán proclamaron la independencia, una de las disposiciones inmediatas fue enviar diversas actas de variado contenido a Buenos Aires. El Congreso comisionó a un oficial porteño, el ayudante mayor del Regimiento 8, Cayetano Grimau y Gálvez, de 21 años, un chico muy joven, para que transportara los documentos desde Tucumán. Convertido en chasqui militar, Cayetano partió a caballo y sin escolta. Grimau hizo una escala en la ciudad de Córdoba. El gobernador cordobés, el coronel José Javier Díaz, artiguista y enemigo de Buenos Aires, le ofreció un soldado para que lo acompañara. Grimau aceptó gustoso, pero poco podía esperarse de su nuevo compañero en caso de peligro, ya que no estaba armado. Tan desarmado como Grimau, quien apenas portaba un sable roto. En el camino a Buenos Aires, Grimau y su compañero se toparon con 3 hombres, cuyo líder era José el Inglés Joyce, soldado de Artigas. El chasqui de la Independencia desconfiaba del trío que se le había aparecido en medio de la nada, pero ellos le explicaron que llevaban correspondencia del gobernador de Córdoba para Artigas, y los grupos continuaron su marcha juntos. En la mañana del 2 de agosto de 1816, cerca de la posta de Cabeza del Tigre, en Córdoba, los jinetes se toparon con una galera. En ella viajaba el sacerdote Miguel Calixto del Corro, diputado por Córdoba en el Congreso de Tucumán, quien llevaba una escolta personal de 6 hombres armados con espadas y pistolas. El diputado tenía más custodia que las actas del Congreso de la Independencia. Joyce y del Corro hablaron a solas. Mientras tanto, Grimau se bajó del caballo y se fue a resolver ciertos problemas intestinales en un yuyal. En eso estaba el chasqui cuando el inglés le puso un trabuco en la espalda, mientras otro lo amenazaba con un facón. Y le ordenó que entregara todos los papeles que llevaba. La nutrida escolta de la galera no movió un pelo. Joyce aseguró que cumplía órdenes del diputado del Corro. Ejecutado el robo, el inglés y sus secuaces huyeron con las actas en su poder. El soldado desarmado que acompañaba a Grimau anunció entonces que regresaría a Córdoba, argumentando que estaba enfermo y que ya no tenía nada que custodiar. Se fue con el diputado y sacerdote cordobés, que continuó su viaje en galera como si nada hubiera ocurrido. Por su parte, el inglés siguió su ruta sin prisa, demostrando que actuaba con impunidad. La noticia provocó revuelo en el gobierno porteño y en el Congreso.
Las sospechas apuntaban a Del Corro, por su buena relación con los artiguistas y por su inacción durante el robo. En Tucumán hubo fuertes enfrentamientos verbales entre los diputados cordobeses y el resto. A pesar de las imputaciones y de la investigación que se puso en marcha, nunca pudo probarse con certeza si fue Artigas quien se quedó con las actas, aunque sí se halló una carta del caudillo dirigida al Cabildo de Montevideo el 18 de agosto, 2 semanas después del robo. En ella, Artigas habla de una comunicación que viajaba a Buenos Aires y que fue interceptada por su gente en Santa Fe. Como menciona otra provincia, y no la de Córdoba, no ayuda a cerrar ninguna hipótesis. Y la única certeza de toda esta relación es que el documento más trascendente de la historia argentina jamás apareció. Lo que hoy se nos presenta como tal es una copia de la original. No te puedo creer. Yo siempre pensé que era el original. Hay muchas cosas desconcertantes a lo largo de la historia argentina. Pero no solo la Argentina, solo a lo largo de la historia de todos los países. Son parte propiamente dicho de lo que nosotros solemos llamar los mitos de la historia. Esas cosas que a lo largo de los años fueron cambiando, se fueron agregando cosas, como si fuera una ficción literaria, que hacen un poquito más enriquecedora la historia, que quizás no sucedieron de esa forma, sino que con el tiempo se fue formando como un teléfono descompuesto. Otras cosas eligieron contarse de esa manera según la época. Recordemos que siempre hay que analizar el contexto total, el contexto histórico, social, cultural y político de cada época en la que sucedieron las cosas. Por eso, siempre hay que tener presente esto que la señora les dice desde el primer día de clases, recurrir a las fuentes. Uy, ¿y qué otros mitos tenemos en la historia argentina? Eso se los voy a dejar a ustedes. Me gustaría que debajo de esta publicación en los comentarios ustedes escriban algún mito de la historia argentina que conozcan. Quizás no lo conocen ustedes, pero papá, mamá, algún tío, algún hermano o algún abuelo conoce alguno y queremos compartirlos entre todos. Entonces, resumime. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia en Tucumán y ya se terminó el proceso de la independencia, ¿no? Algo así. Declaramos la independencia, nos declaramos libres e independientes de España, pero el rey Fernando VII, muchos años después, nos va a aceptar como una nación libre. Todavía se seguía resistiendo. El 9 de julio de 1816 culmina el proceso de la independencia, pero continúa un nuevo proceso. Fíjense que yo les comenté que declarar la independencia llevó algunos días porque no lograban ponerse de acuerdo con la forma de gobierno que iba a regir luego de ser libres e independientes de la nación española. Esto nos lleva a iniciar un proceso que ya se venía manifestando años antes, que nosotros conocemos como unitarios federales y la era de los caudillos. Esto va a detonar en 1820, en la gran crisis de los años 20, que luego va a culminar y van a arrancar los gobiernos de Rosas, las autonomías provinciales y se va a terminar de definir recién en el Congreso de 1853, donde nos declaremos una nación argentina. Pero tampoco termina con la Constitución de 1853. Ahí inicia un nuevo proceso en el cual se habían conseguido tierras, luego se consiguieron más, había que poblarlas, había que trabajarlas, había que definir un sistema económico, un sistema político. Esto atrae también en 1900 y a fines de 1800 una gran oleada de inmigrantes masivos. Entonces había que también enseñarles a esos migrantes a ser nacionales. Ahí empiezan a dividirse los partidos políticos. Esos partidos políticos que fueron mutando con el tiempo y lo tenemos hoy en día precisamente por toda esta construcción histórica. Fíjense que ningún proceso de los que hablamos está aislado, todo es una sucesión de acontecimientos. No podemos hablar de la Declaración de la Independencia de 1816 si no hablamos de la Revolución de Mayo. Entonces, fíjense precisamente que todos los hechos se unifican, no son hechos aislados. Entonces, el 9 de julio, cuando sea el feriado, ya voy a acordarme que no festejo el feriado, que lo que estoy celebrando es un proceso que culminó en la independencia de 1816, pero que a su vez también es el inicio de un nuevo proceso. Perfecto, exactamente. Entonces, este 9 de julio, este feriado, celebrémoslo. Conmemoremos y honremos a estos héroes de la patria que tanto lucharon para que seamos una nación libre e independiente, con soberanía propia, y hagámoslo de la mejor manera.
comámonos unas tortas fritas, tomemos unos mates, representemos la cultura argentina, un buen locro, un guiso de mondongo. Vamos a celebrarlo con nuestra patria presente.